Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, sean bienvenidos en esta mañana y vayan abriendo sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6, a partir del verso 33 en adelante. Esta es una historia bien hermosa de un hombre llamado Gedeón. ¿Han escuchado hablar de Gedeón? Un hombre que Dios utilizó de una forma especial, un hombre de Dios tremendo. Pero vamos a mirar el trasfondo de esto. ¿Cómo y por qué y a partir de cuándo fue que este hombre se convirtió en ese gran hombre de Dios, ese gran hombre de autoridad? Y vamos a mirar una escena en cómo Dios obró en este hombre. Cómo este hombre fue utilizado de una forma especial. Jueces capítulo 6 a partir del verso 33. Y dice la palabra: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, mire la parte clave, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Qué sucedió? Que vino el Espíritu de Dios sobre este hombre llamado Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. En otras palabras, cuando él convocó multitudes, diga conmigo, multitudes vinieron. O sea, hay una autoridad tremenda que este hombre tiene. Pero la clave está aquí en este versículo 34, este que acabamos de leer. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. En otras versiones dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Es decir, este hombre no fue el mismo después que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué nos está enseñando ya el Señor? Que cuando una persona está bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, no es el mismo. Que hay algo que cambia a una persona, que hay algo que transforma a una persona. Tenemos que ir, la semana anterior hablamos de una analogía de tomar un papel y arrugarlo, y era un papel pero arrugado, rompíamos el papel, pero un papel roto, hecho pedazos, el papel estaba sucio, lo pisamos y era un papel sucio, pero seguía siendo papel. Pero solo cuando se quemaba ese papel era transformado. Y lo único que nosotros necesitamos es una transformación en nuestras vidas. Ya no es un simple cambio ahí tibio por encima, sino que necesitamos una transformación que solamente la puede ocasionar, diga conmigo, el Espíritu de Dios. Es una labor de Él. Lo único que necesitamos para que nuestros hijos sean cambiados, sean transformados, es que sean tocados verdaderamente por Dios. Ya no es mi discurso, ya no es lo que yo les diga, es que Dios toque sus corazones. Y quiero decirles que por más que los corazones sean duros, por más que los corazones sean reacios, por más que las personas sean resistentes a las cosas de Dios, llegará el momento donde Dios hará un trato con ellos, Dios los tocará y los transformará. Aquí Gedeón, mire, esta palabra es bien interesante porque en otra versión dice, pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. ¿Sé qué? Se adueñó, tomó el control, y dice en otra versión, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, el Señor toma el control de esa persona, y cuando el Señor toma el control ya es diferente. Esta palabra que dice aquí en Reina Valera, vino sobre él, es un vocablo griego que se traduce vestirse, envolverse o cubrirse. Es decir, que vino el Señor, en otras palabras, y arropó a Gedeón. ¿Y qué hizo? Lo arropó. Hay una cobertura, y eso necesitamos. Mire, una cosa es operar en nuestra vida, en nuestras fuerzas, capacidad, intelecto y lo demás, y otra cosa es estar arropado por Dios. Una cosa es enviar a nuestros hijos que vayan a la deriva, a ver cómo les va a mis hijos en la vida, y otra cosa es que nuestros hijos estén arropados por Dios. Es diferente. Es diferente que tú tengas un negocio, tengas un trabajo, tengas tu familia que esté arropada por Dios, a que esté a expensas que el enemigo pueda hacer cualquier cosa. Por eso, mire, yo les digo lo siguiente. Este es uno de los temas más importantes que nosotros deberíamos considerar en nuestra vida. Tenemos mucha teoría. Si nosotros sacáramos en limpio todos los mensajes que hemos escuchado, si yo sacara en limpio todos los mensajes que he predicado, serían libros y libros de todo lo que he predicado durante esos 15, 20 años.
Son muchos. Pero de nada puede servir tanta teoría, tanta teología, tanto conocimiento humano si realmente no está la presencia de Dios, si no está la unción de Dios. Tú puedes ser un gran hombre, puedes ser una gran mujer, muy respetables, pero si nosotros no tenemos la unción de Dios, si nosotros no contamos con la gloria de Dios sobre nuestra vida, no va a pasar nada. Somos personas común y corriente. Por eso el tema de hoy vamos a hablar sobre revistiéndonos de poder. Si hay algo en lo cual tú te tienes que revestir, es del poder de Dios. Porque si tienes el revestimiento de Dios, la vestimenta de Dios, si Dios te está arropando, mira, puedes enfrentar cualquier cantidad de cosas, puedes estar pasando momentos difíciles, pero Dios va a salir a pelear a tu favor. ¿Alguien puede decir amén? Escúcheme, en el momento que este hombre fue revestido por Dios, dio órdenes: ve para allá, dígales que nos reunamos, vamos a entrar en guerra, dígales que vengan. La gente, sin escuchar, sin saber, sin conocer a Gedeón, decía: ay, Gedeón, vamos, corramos, hagamos, sin tener pedigrí, sin tener prestigio ni nada, solamente con decir: es que venimos de parte de Gedeón, que nos reunamos, que nos reunamos, que nos reunamos. La gente corrió. Mire, cuando el poder de Dios está obrando en una persona, tú no necesitas forzar nada. Tú no necesitas poner cantaleta a nadie, no, simplemente es la unción, es el poder de Dios que está en tu vida, y eso mueve a la gente. La gente cuando te ve, no te ve a ti, sino que ve un hombre de Dios, ve una mujer de Dios, dice: este es diferente, hay algo que es diferente. Es lo único que necesitamos en esta tierra, amados. Jesús no era el más multimillonario, Jesús no era la persona quizás que tenía más posesiones ni nada, eso era secundario. Pero tenía algo Jesús, y es que Jesús caminaba con el poder de Dios. Y donde Jesús llegaba, los demonios tenían que huir, la enfermedad tenía que irse, porque el poder de Dios estaba en él. Y eso nos lleva a pensar entonces que si hay algo que sea importante en esta vida para nosotros, es verdaderamente caminar con el poder de Dios. Es que ese manto esté sobre nuestra vida. Si hay algo que tus hijos necesitan por encima de cualquier cosa, es que tus hijos verdaderamente estén bajo el poder de Dios, bajo la unción de Dios, bajo la cobertura, bajo el abrigo de Dios. Mientras tus hijos, mientras tu familia, mientras lo que tú hagas estés bajo la bendición de Dios, téngalo por seguro que no habrá potestad, no habrá demonio, no habrá tinieblas que puedan estar. Una sola gota de unción puede más que multitud de toneladas de oscuridad. ¿Alguien puede creer eso o no? Es lo único que tú necesitas. No necesitamos nada más. Jesús caminaba, Jesús andaba, Jesús hacía cosas sobrenaturales. Jesús no es una teoría, Jesús no es un personaje que colocaron ahí para distraer, no. Hay autoridad, nadie puede refutar lo que está escrito en la Biblia. Se levantarán personas a estar en contra de la Biblia, pero no hay ninguna persona que pueda decir que lo que está escrito no es verdad. Tienen que al final quedarse callados y decir: es que cuando el poder de Dios está ahí, transforma. Porque hay personas, hay ateos que al leer la Biblia dijeron: no entendemos realmente, Dios es verdad, Dios existe, Dios es real, y terminan rendidos a los pies del Señor. Porque nadie puede estar en contra del poder de Dios. Y aunque la gente diga: yo no creo en Dios, a mí eso no me interesa, yo quiero decirles que tarde que temprano, un día en el infierno no hay ateos, porque todos los que llegan al infierno sin creer en Dios terminan creyendo: ay, sí, realmente Dios era real, Dios era verdad. Eso no era una teoría, era una realidad. Porque un día nosotros, creamos o no creamos, un día estaremos postrados ante la presencia de Dios, y dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Toda rodilla. Un día todos tendrán que reconocer que es real. Gedeón fue revestido, y a partir de ahí las cosas eran diferentes. Ahora, Jesús no era el más elocuente, Jesús tal vez no era el que tenía más prudencia al hablar. No, es que tal vez no lo quiero lastimar, y no, perdóneme, no. Jesús un día le dijo a la gente que eran como perrillos, y en otra oportunidad le dijo: generación de víboras. Así se lo dijo también Juan el Bautista en algún momento a la gente que estaba ahí. No sean hipócritas. No vengan por las cosas materiales, vengan por buscar de Dios.
Jesús nunca tuvo reparo decir a los fariseos que eran unos hipócritas, unos religiosos, que no le pusieran cargas a la gente, que vivieran la palabra. Y les dijo a ellos: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús no tuvo problemas para decirle a la gente lo que era, no tuvo pelos en la lengua de decir la verdad, porque caminaba con el poder y con la unción de Dios. Y mientras tú estés con la autoridad de Dios, nadie podrá rebatirte. Y aquí vemos algo tremendo, algo que tenía Jesús, que lo único que necesitaba era caminar y estar lleno de la gloria de Dios, y para él era suficiente. En el versículo 35 dice la palabra entonces que fue revestido y comenzó a llamar a las personas. Abrace el que está a su lado, diga: cuando el Espíritu de Dios te reviste, la gente va a correr a ti. Es lo único. Ahora, el hombre natural mira siempre, mira, a ver, demuéstreme, a ver, compruébeme. Carnal, hasta que no me comprueben, no. El hombre sobrenatural, el hombre espiritual dice: ahí hay algo que es diferente, ahí hay algo que cambia, hay algo que marca. Y cuando la gente veía a Gedeón, decía: este es un hombre diferente, este es un hombre de Dios, este hombre no es igual a los demás. Y eso la gente tiene que ver en nosotros. Escúcheme, la gente tiene que ver que tú no eres simplemente un místico, un religioso que viene a una iglesia un domingo y escucha y lee la Biblia, dice amén y repite cosas. No, la gente tiene que ver que tu vida es cambiada, que tu vida es transformada, que tú eres diferente a los demás, que hay algo que marca la diferencia, y ese algo es el poder de Dios. Eso lo entiende el hombre que es espiritual. Tú no te dejes guiar por lugares, por escenarios, por cosas que se deja guiar la gente natural. Tú mira lo profundo, mira lo que está en el interior, lo espiritual. Pablo lo decía de esa manera: para el hombre natural todo esto es locura. ¿Qué hace usted leyendo la Biblia? ¿Qué hace yendo a una iglesia? ¿Qué hace orando? ¿Qué hace ayunando? Pues locura, porque es carnal. Pero el espiritual entiende que hay un poder, que sí hay cosas en lo natural, que sí hay cosas que vemos, pero que hay otra dimensión, que es una dimensión sobrenatural, una dimensión espiritual, y que todo opera primero en lo espiritual y luego viene a regir aquí en lo sobrenatural, o en lo natural, o en lo físico. Gedeón era tocado por Dios, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo llegó Gedeón a ese nivel? ¿Por qué Gedeón tuvo esa unción y esa autoridad tan tremenda? Para llegar ahí tuvo que tener primero 3 batallas, y primero tuvo que vencer esas 3 batallas para poder llegar al nivel que llegó. Si tú y yo queremos llegar a ese nivel, primero también tenemos que vencer esas 3 batallas. Para que cuando vengan las cosas, que cuando vengan los problemas. Ahora, quiero decir lo siguiente: no les estoy diciendo ni les estoy prometiendo que nunca habrán problemas, porque Gedeón tuvo problemas, porque todos los hombres registrados en la Biblia tuvieron problemas, tuvieron momentos difíciles. Pero hubo algo que marcó la diferencia, y es que sabían en quién habían creído y no se quedaron callados. Se mantuvieron firmes en su fe, se mantuvieron sin fluctuar, porque entendían que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Y debemos entender lo mismo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Y pueden venir ataques y pueden venir una cantidad de cosas, pero en aquel Dios el cual hemos creído, el Dios de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es mayor que cualquier cosa aquí en esta tierra. ¿Alguien lo puede creer? Diga al que está a su lado: una gota de unción puede más que toneladas de tinieblas. ¿Ustedes pueden creer eso? Mira, los discípulos tenían teoría, andaban con el maestro. Qué privilegio para ellos, ¿o no? Andar con el maestro. Les dio un seminario de 40 días de cómo era el reino de los cielos, y tenían todo el conocimiento intelectuales. Aquellos que se llenan de conocimiento y conocimiento y conocimiento, estos discípulos tenían conocimiento. Y si habían personas que conocían el reino de los cielos, eran ellos, y querían ir a predicar. Y Jesús les dijo: un momentico, no vayan a predicar todavía. Pero maestro, ya tenemos toda la información, tenemos toda la teoría, queremos ir a contar a la gente. Dijo: no, es que esto no se trata de teoría, porque el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Quédense aquí en Jerusalén hasta que yo les diga. Y se quedaron en Jerusalén. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Es decir, ustedes no salgan en su conocimiento humano, ustedes no salgan en sus fuerzas, ustedes no salgan en su intelecto, ustedes no salgan en lo que saben, porque ahí van a perder. No es todo. En otras palabras dijo, el intelecto no lo es todo, el conocimiento no lo es todo. Usted puede tener conocimiento, usted puede tener mucha sabiduría, usted puede tener muchos títulos, pero eso no te da el éxito, eso no te garantiza que vas a salir adelante. Eso les estaba diciendo. Solamente cuando vino el Espíritu Santo y se quedaron en Jerusalén y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y después de eso, ¿qué dice la palabra? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en todos los rincones de la tierra. Pero porque iban no en sus fuerzas, sino bajo la cobertura, bajo el abrigo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. ¿Por qué no podemos predicar sin el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no podemos decir a una persona, mire, venga a la iglesia, mire? ¿Y por qué no podemos convencer a nadie? Porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Diga, sin unción no somos nada. Diga, sin unción simplemente somos unos carreteros. Sin unción simplemente somos unos fanáticos, unas personas que perdemos el tiempo. Ser un cristiano simplemente porque asiste un domingo y yo llevo tantos años, no pasa nada. Y yo no sé si tú estás en ese nivel de conformismo, de decir, yo soy un asistente de una iglesia y simplemente. Necesitamos nosotros no simplemente venir, sino que necesitamos comenzar a caminar con la unción del Espíritu Santo. Y eso no lo podemos sustituir con nada. Eso no lo sustituye con tu antigüedad en este lugar. Es que yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo 10 años en la iglesia. No pasa nada. Yo toda la vida he sido cristiano, no pasa nada. Pero si la gente no te ve un cambio, si la gente no te ve una transformación, si la gente no te ve diferente, no pasa nada. La gente se mueve cuando ve que en ti hay algo diferente, cuando ve que verdaderamente tú fuiste transformado por el poder de Dios. Tu familia va a ser cambiada, tus hijos se van a convertir, tu vida va a ser completamente diferente cuando vean que sobre tu vida ha venido el Espíritu Santo de Dios y te ha transformado completamente, y ahora caminas en el poder de Dios. Pastor, ¿y cómo le predicamos entonces a un homosexual? No vayas a abrazarlo, venga, no, te metes en líos. Hay que predicarle con el poder de Dios y con la autoridad de Dios. ¿Y cómo le predicamos a uno que está endemoniado? Predícale con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, porque vives en esa autoridad y en ese poder. ¿Me están entendiendo, por favor? Lo único que necesitamos es que este hijo, es que este esposo, es que esta esposa, es que están rebeldes. Camina en el poder de Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios va a obrar en ese corazón. Porque no es, escúcheme, no es en tus fuerzas. Pablo se lo dijo a los Corintios en el capítulo 4 versículo 4: el enemigo, el príncipe de este mundo, tiene enceguecida las mentes de ellos. Entonces tú le puedes hablar, pero están enceguecidos, no van a prestarte atención, porque no ven, porque son carnales. Es como si yo estoy delante de un ciego y le digo, dígame, esta pinta cómo me queda, ¿será que sí me sale la corbata con el vestido? Me dice, no sé, pero dígame, es que no sé, no veo. ¿Me están entendiendo? Eso pasa cuando tú le hablas a alguien, pero es un ciego, y ahí tú no puedes hacer nada, y tú le hablas, pero es un ciego y no entiende, y tiene una cantidad de conceptos respetables, sí, pero no entiende, y tú dices, pero es que no me entiende, pastor, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Entonces el Señor tiene que decirles, cuando Él venga, dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que lo tiene que convencer? Una vez más, el Espíritu Santo de Dios. Porque no es en nuestra sabiduría.
Aquel se convence, aquel pecador se convence porque el Espíritu Santo un día, que es algo que es sobrenatural, que tú no entiendes, y entre otras quiero decirles que es de los milagros más grandes que ocurren en la vida de una persona, cuando algo entró al corazón y dijo, algo sucedió en mí, yo tengo la necesidad de Dios, y comienza ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita, comienza a llorar, comienza a quebrantarse, yo necesito de Dios, hay algo que me tocó mi vida, yo necesito acercarme a Dios, yo entiendo que sin Dios no soy nada, yo entiendo que necesito a Dios, por favor, y sale a buscar a Dios. ¿Quién da ese convencimiento? ¿Quién es el que lo convence de pecado? Decir, vea, tú vas mal, tú estás por mal camino. No es nuestra cantaleta, es Dios que un día lo tiene que confrontar y lo tiene que llevar hasta, en algunos casos, hasta el extremo, hasta que esa persona pueda caer en lo más bajo y rebotar y decir, yo necesito de Dios. ¿No fue lo que le pasó a este hombre llamado Saulo de Tarso? ¿No tuvo Dios que tumbarlo de su caballo y dejarlo ciego para que él pudiera ver y conocer? ¿Cuántos intelectuales han querido estar en contra de las cosas de Dios? Pero nadie podrá en esta tierra refutar. Un día tendrán que quedar callados y reconocer que hay algo que pasó. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 2 es el testimonio de aquel grupo de personas que están reunidas, donde Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, ya llegó el momento, ahora viene el Espíritu Santo, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban ¿cómo? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos no sabían ni lo que estaban pasando, no sabían qué estaba sucediendo en ese lugar. Estaban ahora todos reunidos y comenzaron a hablar en unos dialectos rarísimos que algunos no entendían, pero otros sí lo entendían. Es como si este lugar está lleno y cada uno comienza a hablar en idiomas diferentes, por aquí mandarín, por aquí en portugués, por allá en inglés, por allá en italiano, y una cantidad de idiomas, y cada uno hablando, y dice, ¿qué está pasando? Pero los que sabían inglés entendían, los que sabían mandarín entendían, los que sabían portugués entendían, y Dios les hablaba a cada uno, y cada uno era tocado, y cada uno era transformado, y cada uno se convirtió al Señor. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos decían, yo no sé por qué estoy diciendo estas palabras. Es que, escúchenme, amados, esto no es de ponerle sentido ni ponerle lógica. Hay cosas que son sobrenaturales y que solamente Dios las puede hacer, que solamente el Espíritu Santo las va a hacer. Ustedes y yo tenemos un llamado. Sus hijos son parte de la promesa de Dios, y el día menos pensado, más pronto que lejos, sus hijos van a llegar a los caminos de Dios. ¿Qué circunstancia, qué situación, qué va a utilizar Dios? No tenemos ni idea. Aquellos que tal vez reacios a las cosas de Dios, un día Dios va a tomar experiencias tremendas. Ayer veía un futbolista como Dios hizo un milagro sobrenatural en la vida de él, y gracias a ese milagro este hombre se convirtió al Señor. Era un hombre que era escéptico a las cosas de Dios, un hombre que no podía hacer nada, un hombre que decía, yo simplemente fui llamado a jugar fútbol y yo no creo en ese Dios ni nada de eso, porque aquí lo que hay que es para salir adelante es que jugar fútbol, hay que irnos a las grandes ligas, hay que irnos al exterior, hay que tener un buen patrocinio, y ahí solucionamos todo. Pero este hombre era un hombre casado, un hombre que quería tener familia, pero no podía tener hijos. Los amigos le invitaban, mire, vamos a una reunión, vamos a orar, porque hay muchos que están ahí. Y no, a mí no me hable de eso, de orar, eso de las cosas, eso es para ustedes, yo voy a entrenar. Pero la esposa no queda embarazada, y un día van a orar y piden por eso y claman por eso, y oh sorpresa que la esposa lo llama. Aquí en Colombia, él estaba en el exterior, lo llama y dice, amor, quiero decirte
que Dios hizo un milagro y estoy embarazada. Este hombre feliz, es el primer toque de Dios. Dice, algo está pasando, parece que como que ese Dios existe, como que es real. Pero sigue el embarazo, luego otra llamada a los 2-3 meses, amor, estoy sangrando, creo que tengo amenaza de aborto, por favor oren por mí, no quiero perder mi hijo. Oran y hay un milagro y el bebé se sana, es una niña, se sana, termina su embarazo, sale bien. Y este hombre dice, de verdad yo sé que Dios existe. Hoy es un testimonio. Jairo Patiño, ex Selección Colombia, da un testimonio tremendo de cómo Dios lo tocó, de cómo Dios obró. Amados, Dios es real. Dios es real y Dios puede obrar de cualquier manera sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Cuando tal vez tú te convertiste al Señor, una de las experiencias que yo viví fue aquel día pasé, hice una oración, pasé al frente del altar y yo dije, estos son como locos aquí, pero vamos a pasar. Y no sentí nada, no sentí nada, no digo sentí escalofrío, no sentí nada. Pero cuando hoy me siento, comencé a llorar. Sentí algo, comencé a llorar y dije, yo, ¿por qué estoy llorando? Luego quise salir a buscar una Biblia, a comenzar a leer, a orar, y quería que fuera ya el próximo domingo porque quería aprender más y quería compartirle al uno, compartirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, quería hablar. Algo estaba operando. ¿Quién estaba haciendo eso? El Espíritu Santo. Yo no les voy a decir que yo sentí un escalofrío, que eso yo casi que no sentí nada, pero el Espíritu Santo obraba en los corazones. El Espíritu Santo me decía, mira, estás mal, tienes que cambiar esto, mira, no seas más reacio, mira, no te dejes guiar solamente por lo que ven tus ojos. Hay algo que va mucho más allá que simplemente lo físico, hay algo que es espiritual. Y diga conmigo, Dios comenzó a obrar. Estos hombres estaban confundidos. Esos hombres estaban más perdidos que Adán el día de la madre. No sabían qué hacer. Pero mire lo que dice el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos, no son estos o no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Sí, es increíble este tipo. ¿Cuándo estudió? ¿Cuándo hizo el curso de mandarín para que... Increíble, diga conmigo, Dios hace cosas increíbles. Diga, y dentro de las cosas más increíbles, diga, la conversión de una persona es lo más sobrenatural. ¿Quién lo hace? Dios. Descansemos en Él. Dejemos que Dios obre. La iglesia primitiva, después de que recibe la unción, comienzan a predicar y no tienen ningún reparo. Y comienzan a hablar de Dios y viene persecución y entre más los oprimían, más crecían, que fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel allá cuando estaban en Egipto. Entre más los perseguían. Ahora encontramos un Gedeón que hizo 3 cosas. Tuvo que vencer 3 enemigos. Diga conmigo, 3 enemigos. Diga, si tú quieres ser revestido del poder de Dios, tienes que vencer a esos 3 enemigos. ¿Alguien interesado? Vamos a mirar. Jueces capítulo 6, versículo 12. El primer enemigo es el enemigo de adentro, el enemigo que tenemos en nuestro interior. Escuche lo que dice la Biblia. El Señor envía a su ángel, el ángel de Jehová, y le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, la respuesta es, ¿yo? ¿Varón esforzado y valiente? Si yo soy el menor, si yo no tengo ni dinero, si yo nunca he hecho nada, si yo no soy capaz de nada, si yo he sido un fracasado en mi vida, ¿cómo así que varón esforzado y valiente? Lo primero que tuvo que vencer Gedeón fue esa duda, fue ese temor, fue esos miedos, esas inseguridades, fueron esos pensamientos limitantes de que él no iba a ser capaz. Eso que el enemigo ha venido perturbando en tu mente, eso que el enemigo dice, tú no eres capaz, tú vas a acumular una cantidad de fracasos y derrotas. Si tú te pones a mirar todo tu historial,
Lo único que has hecho es un desastre en tu vida. Tú has sido mal hijo, has sido mal esposo, mal papá. Tú no has tenido resultados, eres un empresario fracasado, tú nunca has hecho nada. Y entonces cuando Dios te dice, yo voy a hacer algo grande contigo, tú no le crees. Porque el enemigo lo que siempre ha buscado precisamente es trabajar en esto, en hacerte pensar que tú estás imposibilitado, que tú no puedes hacer, que tú no eres capaz, que tú no estás llamado, que eso es para otros pero para ti no. Entonces, amados, el primer enemigo, diga el que está a su lado, el primer enemigo que tenemos que derrotar es nuestro enemigo interior. Diga, son esos pensamientos limitantes. Mira, no importa lo que haya pasado en tu vida. Aquí está la primera. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa los descalabros que hayas tenido, no importa los fracasos que hayas tenido, no importa lo que haya pasado. Eso queda atrás. Hoy Dios nos llama para decirnos, hombres valientes y esforzados, mujeres valientes y esforzadas, yo estoy contigo. Hasta que tú no te convenzas que Dios, desde antes de que tú nacieses, tenía un plan contigo y que tú estás en esta tierra no por error, no por equivocación, aunque los demás te hayan rechazado, aunque los demás no te hayan tenido en cuenta, aunque los demás te hayan ignorado, aunque hayas hecho una cantidad de barrabasadas en esta tierra, no importa lo que haya pasado. Gedeón, cuando logró entender que no importa quién era, pero que ahora Dios lo estaba llamando, ahí comenzó a levantar y Dios comenzó a trabajar en él. Les pongo un ejemplo de un hombre llamado Moisés. ¿Han escuchado hablar de Moisés? Dios llamó a Moisés. ¿Recuerdan en aquella zarza ardiendo? Ustedes conocen la historia. ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Listo, Señor, aquí estoy. Estaba esperando, Señor, para las que sea. No, se replegó, dijo, no, yo no puedo. No, Señor, yo ni siquiera puedo hablar. Soy un tartamudo, Señor. ¿Cómo me vas a utilizar? Hasta que Dios no trabajó en él y Moisés logró entender que no importa cómo fuera, no importa sus condiciones, no importa lo que haya pasado, yo te estoy llamando porque voy a hacer algo grande contigo. No me importa lo que tú creas de ti, a mí lo único que me interesa es que tú creas que yo estoy contigo, y si tú sabes que yo estoy contigo, los dos somos mayoría y vamos a enfrentar todo lo que venga de aquí en adelante. Hasta que Moisés no llegó a ese nivel, Dios no lo pudo utilizar. Hasta que tú no logres entender y puedas vencer esos preconceptos, es que yo soy viejo, es que yo soy vieja, es que con esta enfermedad, con ese reumatismo, con esa asiática, hasta que tú no entiendas que no importa cómo estés hoy, pero que Dios te quiere utilizar, hasta que tú no digas, Señor, aquí estoy, con lo que soy, con lo que tengo, aquí estoy. Les voy a decir, este mensaje Dios me lo dio a mí para mí. Y lo tuve procesando, dije, pero lo voy a dar a la iglesia, porque fue algo que Dios me habló a mí. A mí no me importa que no sea el más grande, a mí no me importa. Yo no te pongo para que tú compitas con nadie. Yo lo único que quiero es que tú creas que yo estoy contigo. Lo único que yo quiero es que tú creas que es lo único que tú necesitas para poder hacer cosas grandes en esta tierra es caminar con mi unción, y el resto no te importe nada. Yo lo tomé así, dije, Señor, aquí estoy. No me importa si son 10, si son 20, si son 30, si son 50 hoy. Eso no me importa. Lo único que yo creo es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, vamos a hacer cosas tremendas en esta tierra. Amén. Lo mismo pasa contigo. No importa la circunstancia, no importa qué tanto has fracasado, no importa cómo estás hoy en día, no importa si estás quebrado, no importa si tienes un mal diagnóstico médico, no importa eso. Lo importante es que tú puedas creer que Dios te ha traído para que tú escuches este mensaje, y Dios te dice, yo te voy a utilizar y te he dotado, te he capacitado, te he dado dones, te he dado talentos y los voy a utilizar para la gloria de Dios. Es lo primero que estaba aquí. Un hombre llamado Jeremías. Dios lo llama a Jeremías, este profeta. No, pero es que yo soy pequeño. O sea, a mí no me importa lo que tú digas. A no me importa lo que tú creas que eres. No me importa cómo te sientes. Yo te puedo usar así como tú eres. Y te voy a usar. Y Dios lo usó. Porque todo estaba de acuerdo a lo que la persona estaba. Por eso la batalla principal, la primer batalla, ¿es dónde? En nuestro interior, en nosotros mismos. Por eso dice la Biblia, Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Como el hombre piensa en dónde, en su corazón,
así es Él. Si tú piensas que eres un fracasado, vas a ser un fracasado. Si piensas que eres un derrotado, vas a ser un derrotado. Si piensas que no sirves para nada, pues no vas a servir para nada. Así como tú pienses, así es. Pero si tú cambias el pensamiento, dices, oh, yo soy un gran hombre de Dios. Y si yo fui tan bueno para hacer esto que era tan malo, ahora voy a utilizar todo eso para hacer cosas buenas en esta tierra. Yo tengo la capacidad, ya tengo toda la experiencia. Aquel que dice, no, es que el diablo le dice, usted está viejo, usted está vieja, ya no sirve para nada. Pero Dios le dice, así te quiero usar. Y entonces tú dices, en lugar de que eso te desanime, dice, ahora tengo la experiencia, he tenido las vivencias, ya sé cómo es, ahora es el mejor momento de mi vida. Señor, aquí estoy, así como tú pienses en tu corazón, así eres. Si piensas en derrotado, derrotado estarás. Por eso es muy importante vencer eso. Tienes que vencer eso. Y cuando tú logras vencer eso, cuando tú logras batallar y logras trabajar contra eso, y entonces el diablo viene y te dice, no, pero eso no se ponga a creer eso. Eso es puro fanatismo. Eso es pura palabrería. Eso no se ponga. Okay. Tú ves, tú decides. Es por eso es una batalla. O tú dices, voy a tomar esa palabra y me voy a convertir en ese gran hombre de Dios. Y voy a volverme una amenaza latente para las tinieblas. Y el enemigo quería derrotarme, el enemigo a través de esa enfermedad quería acabarme, pero voy a levantarme y voy a ayudar a mucha gente y voy a ser usado. Y todo esto que Dios me ha dado lo voy a utilizar, lo voy a canalizar para bendecir a mucha gente. Y en lugar de que nosotros seamos un instrumento, un títere en las manos de Satanás, rompemos toda ligadura, rompemos toda relación que teníamos en nuestro pensamiento y nos disponemos a servirle a Dios. Ahora escúcheme en el segundo punto. Por eso es que estamos hablando de enemigos. ¿De quién? Enemigos. Primer enemigo, el que está en nuestro interior. Enemigo, por eso la palabra enemigo. En mí, o sea, en mí. Ese enemigo está en mí y tengo que vencerlo. Tengo que sacarlo. Versículo 25 del capítulo 6 de Jueces. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Verso 26. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, dice la palabra, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que harás cortado, o que habrás cortado. El verso 27 dice, atención a este, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová dijo, mas temiendo hacerlo de día. ¿Más qué? ¿Por qué tuvo miedo a hacerlo de día? ¿Por qué tuvo miedo a hacerlo delante de todo el mundo? ¿Por qué? Siga leyendo. Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Tuvo miedo. Mejor no lo hagamos de día, porque qué tal la gente se venga en contra. El segundo enemigo que tenemos que vencer, diga conmigo, es el enemigo de alrededor, de las personas que están, ¿dónde? A nuestro alrededor. Gedeón tenía una dicotomía en su vida. Tengo que tomar una decisión. Si yo lo hago, la gente se va a ir en contra. Bueno, lo voy a hacer de noche, pero le voy a obedecer a Dios. Diga conmigo, más vale obedecerle a Dios que a los hombres. Me es necesario, dijo Pedro, obedecer a Dios más que a los hombres. Es necesario primero a Dios. Se vino la familia encima, venían personas en contra, y tal vez sí, tú vas a buscar a Dios. Escúchame este punto importante. Ese segundo enemigo que tienes que vencer es que los primeros que te van a atacar, los primeros que van a estar en contra tuyo, van a ser tu propia familia, van a ser tus propios hijos, va a ser tu propio esposo o tu propia esposa, van a ser tus propios padres inclusive, que no van a querer que tú busques de Dios, y te van a difamar y te van a criticar y te van a señalar. Ahí estaba Gedeón en ese momento, en esa encrucijada en su vida. Dios me dice que derribe esto, pero ¿qué hago? Y si la familia se viene en contra, y si mis tíos se vienen en contra, y si los primos se vienen en contra. Pero dijo, a mí no me importa lo que ellos digan, simplemente le voy a obedecer a Dios. Que se venga todo el mundo encima, que me eche la gente encima, que me cree enemigos, no me interesa, pero le voy a obedecer a Dios. Es una posición, es una guerra, es una batalla, es un conflicto, y para muchos no es nada fácil.
Pero si estamos hablando de cómo tener la presencia de Dios, estar revestidos del poder de Dios, tenemos que ganar esta batalla. Y en esa batalla la gente, tal vez la más cercana, los que menos pienses, van a venir en contra tuyo. Pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a creerles a ellos y te vas a salir del cauce que Dios te ha colocado? ¿Te vas a dejar mover por ellos, por la presión de ellos? ¿O vas a creerle a Dios? ¿O te le vas a jugar con Dios? Y no importa que venga oposición. Pues yo quiero decirle que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 37, que el que ame más al padre o a la madre o al hermano no es digno de él. Ok, entonces tú quieres darle prioridad a lo que dice tu hijo, a lo que dice tu esposo, a lo que dice tu mamá. Pues entonces tú no puedes esperar que yo te respalde. Tú no eres digno de mí. Mateo 10, 37. Queremos tener el respaldo de Dios, la certeza de Dios. Vamos a mirar al final qué sucedió con este hombre. Este hombre decidió jugársela con Dios y no le importó la calificación o la aceptación de los demás. Y a ti no te debe importar, ni a mí me debe importar la calificación de los demás. Y yo predico, a muchos tal vez no les gusta, muchos tal vez se molestan, muchos tal vez me critican, y a mí eso no me interesa, porque no estoy para ganarme los likes de la gente. Estoy para ganarme la aprobación del Dios Todopoderoso. Y tú hablas y tú tal vez le dices a tus hijos, y tus hijos se ofenden, se incomodan, no importa que se incomoden, pero estás diciéndole la verdad. Tú no puedes estar, no, es que no quiero estar mal con mi hijo, no quiero estar mal con mi esposo, no quiero estar mal con los hermanos, entonces hagan lo que quieran y no se preocupen, yo no los voy a molestar. No, amados, hay veces donde tienen que ser confrontados por la palabra, y Dios muchas veces nos tiene que hablar, y esa palabra nos toca el corazón y decimos sí. Y muchas veces yo sé que algunos se incomodan con algunos mensajes, pero yo no quiero cambiar el mensaje. Yo no quiero ser un político. ¿Qué hace un político? ¿Qué hace un político en campaña? Quiere agradarle a la gente. ¿Qué necesita tejas? Yo le consigo sus tejas. ¿Necesita ladrillos? No se preocupe que yo le consigo ladrillos. ¿Qué necesita? Yo le colaboro con ese subsidio. Yo le ayudo, yo, tranquilo, apóyeme, que no se preocupe. Lo importante es que estemos todos juntos. No, amados, porque eso no consiste el reino de los cielos. Sé que hay pastores que tal vez no quieren predicar duro, grueso, porque no quieren que se moleste la gente. A mí eso no me interesa. No me interesa ser el más popular, el más famoso, el más querido, la iglesia más llena de multitudes, pero diciendo una sarta de mentiras y engañando a la gente. Prefiero ir con la verdad, aunque muchos se incomoden, y es mejor una verdad que incomode y no una mentira que los envía al infierno. Por eso, amados, necesitamos caminar bajo la unción del Espíritu Santo, y Dios es el respaldo. Este ministerio se ha sostenido. Ustedes saben que no tenemos pues la cobertura, la única cobertura es la cobertura de Dios. No tenemos cobertura humana, y tuvimos que romper muchas cosas, porque teníamos que combatir contra eso, contra un presbiterio, contra un Sanedrín, contra una junta, contra unos grupos de pastores que ponían condiciones. Y yo decía, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que diga la misión o a lo que diga Dios? Y un día tomamos la decisión y dijimos, vamos a obedecerle a Dios y que se venga todo el mundo. Y nos criticaron, nos señalan y lo demás, pero no me interesa. Tengo paz y tranquilidad porque predicamos lo que Dios nos dice que la gente necesita, y no lo que otros dicen que tenemos que predicar. ¿Me estoy entendiendo, por favor? ¿Me estoy dando a entender a ustedes? Y tenemos que tener carácter, tenemos que estar firmes. Y si tú comenzaste la vida cristiana, tienes que mantenerte firme. No te dejes mover por los de alrededor, no te dejes intimidar por ellos. Otra cosa que hizo Gedeón es que no se dejó mover por la cultura, porque ahí tenía cultura, ahí tenían acera, tenían las imágenes de Baal, ahí estaban y siempre adoraban, y era la cultura, porque era una cultura idolátrica. Y tuvo que venir a romper esa cultura idolátrica. Y se le vino la gente encima. Vamos a ver lo que sí. Pero diga el que está a su lado, a nosotros nos interesa agradarle a Dios y no a los hombres. Diga, nos interesa tener amistad con Dios más que con los hombres. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Decide. Oh almas adúlteras, comienza diciendo este versículo. ¿Cuántos en la vida cristiana
queremos es simpatizar, y para no incomodarlos, para no hacerlos sentir mal, entonces está bien, simpaticemos con el mundo. Y el Señor dice, este es un tiempo, estamos en guerra, ¿sí sabían eso, no? Estamos en batalla, estamos hablando de un Gedeón que se enfrentó a todo eso y se enfrentó a esa cultura. Y Dios un día tendrá que decirnos, si tú quieres ser aprobado por mí, tienes que soltar a tu Lot. Si quieres ser aprobado por mí, tienes que soltar a tu Agar. Si quieres ser aprobado por mí, tienes que soltar a su Ismael. Tienes que soltar gente. Y tenemos que soltar, y ustedes ven los episodios con Abraham, tuvo que pasar por escenas y tuvo que ser ese gran hombre de Dios, pero tuvo que soltar. Y no importa, diga el que está a su lado, necesitamos la aprobación de Dios más que los hombres. Necesitamos hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que ser. Tú tienes una misión, tú tienes un llamado en esta tierra. No te dejes mover por los demás para que te saquen del propósito que Dios tiene contigo en esta tierra. Amén. Los demás no pueden manipular tu vida. Tú tienes que tener carácter, y si tú tomaste una decisión por Cristo, mantente firme y no te dejes mover por más presión que venga. Seguramente este hombre tuvo una presión. Seguramente que habían cosas que pasaron en su mente. Dijo, bueno, vamos a suavizarlo, vamos a ir por la noche. No le temas a nadie. No te dejes manipular de nadie. No dejes que los demás tomen control de tu vida. La Biblia dice que el temor al hombre pone lazo. No le temas al hombre. No le temas a nadie. Tómate de la mano de Dios. Párate firme en Dios. Aquí estoy, Señor. Voy a batallar contigo. Y aunque los demás estén en contra, no se preocupe. Perdóname. Pero a ti no te debe importar lo que otros piensen. Mantente firme en Dios. Jueces capítulo 6, versículo 28. Primer enemigo, el enemigo que está dentro. Segundo enemigo, el enemigo que está alrededor. Tercer enemigo, el enemigo invisible. Dice que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿cómo? Derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Dios le dijo, quiero que me tomes esos toros y vas a hacer algo bien tremendo. Coge esas imágenes y vas a hacer leña y los vas a cortar por pedazos y vas a presentar ese holocausto. Usted mirará en el contexto que la gente dijo, pero ¿quién hizo esto? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo van a hacer eso? Claro, la gente idólatra, la gente que no le gusta que los incomoden, la gente tradicional. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo se les ocurre? Hay que hacer algo. ¿Quién se atrevió? ¿Quién osó hacer esto que nunca se había hecho antes? Y ahí estaba Gedeón firme, obedeciendo a Dios. Porque tú y yo fuimos llamados a hacer cosas que nadie más hizo. Pero mire lo que dice el verso 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal. Dios le cambió el nombre. Y escuche, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. En otras palabras, el nombre de él es aquel que contendió contra Baal. Y la gente a partir de ahí lo respetaba. Este fue el hombre que tuvo las agallas, que tuvo el coraje, que tuvo la valentía, el hombre esforzado y valiente que pudo enfrentarse ante Baal. Y la gente lo respetaba. Y el hombre tuvo autoridad, porque aprendió a vencer a esos gigantes que se levantan y pudo vencer en esas batallas tremendas que vienen sobre la vida. Escúchame, cuando tú logras vencer logras esa batalla interior, logras vencer a las personas que están alrededor, logras vencer esos enemigos invisibles. ¿Cuántos saben que tenemos enemigos invisibles? De hecho, Pablo lo dijo, que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra las personas. La lucha no es contra tu esposo, tu esposa, los vecinos, tus hijos. No. La lucha es ¿qué?
espiritual, es invisible, contra potestades, contra huestes de maldad, porque el enemigo no quiere que tú logres escalar y puedas conocer un mensaje como esto y que camines en esa dimensión de lo sobrenatural, de lo espiritual. El enemigo quiere que tú te quedes ahí conforme y que simplemente vengas y escuches un mensaje y ya. No, el enemigo no quiere que tú avances. El enemigo no quiere que tú sepas quién eres verdaderamente en Dios. Y puede venir oposición y pueden venir ataques, pero tú te pones, se para frente y dices: yo estoy con Dios, y si yo estoy con Dios, vamos a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Diga: con Dios somos mayoría. Con Dios somos mayoría, amados. No te dejes intimidar. A partir de ahí la gente lo respetaba, y por eso en el texto que comenzamos leyendo, por eso cuando llegaba la información de los mensajeros, es que Gedeón los está llamando, la gente corría, porque sabían que este hombre era un hombre de Dios, porque sabía que este hombre estaba respaldado por Dios, porque sabía que este era un hombre de autoridad. Escúcheme, porque sabía que este hombre no le temía a nada ni a nadie, porque sabían que ese hombre era un hombre poderoso en Dios. Un día, aquella gente que es una oposición, aquella gente que es como que nos tiene ahí como a distancia, van a tener que reconocer que verdaderamente somos hombres de Dios y ustedes mujeres de Dios. Amén. Tú no eres cualquier persona. Yo quiero que entiendas esto. Este es uno de los mensajes que más tenemos que interiorizar. Bien, si lo anotan, eso está bien, pero por favor interiorícelo. Tú vas a caminar en la unción y en el poder de Dios, en la autoridad de Dios, en el revestimiento de Dios. Pero para poder caminar en esa autoridad que todos soñamos, que todos anhelamos, que todos queremos, tenemos que ganar primero esas 3 batallas. Uno de los enemigos que tenemos hoy en día, que no lo tuvo Pedro, que no lo tuvo Juan, porque eran otras épocas, pero que sí lo tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es ese enemigo? Es el enemigo de las redes sociales. Escúcheme. Las redes sociales, yo no tengo nada en contra de ellas. De hecho, Dios nos ha bendecido a través de las redes sociales. Hoy en día el canal de YouTube tiene más de 5,000 seguidores. Nosotros colocamos una reflexión diaria y la leen 1,200 personas, 1,300, 23,000 en alguna oportunidad, y vemos que el mensaje, digamos que trasciende. Es bueno, pero escúcheme, ha generado diferentes cosas y hay que tener mucho cuidado. Uno de los problemas de las redes sociales, dentro de los ataques invisibles, es que el ataque más fuerte a través de las redes sociales es el autoestima. Una de las plataformas como Instagram, por ejemplo, ustedes verán que en Instagram no hay arrugas, solo filtros y todas las personas excelentes. Entonces cuando una persona va a Instagram y ve las fotos y se ve al espejo y dice: yo estoy terrible, yo sí que estoy viejo, miren mis compañeros cómo están, y suben fotos y dicen: mire estos que viajan, en el exterior está viviendo fulano de tal y yo no voy ni siquiera aquí a Paipa. Y baja la autoestima de la gente y termina concluyendo: todos están mejores que yo. Esa es una de las intenciones de las redes sociales, bajarle la autoestima a las personas, el buscar la aprobación de otros. Subiste una foto y nadie le dio me gusta, no. Y eso es un ataque invisible que el enemigo tiene. El segundo ataque es un ataque que busca contiendas. Vieran, yo a ustedes no les cuento, pero vieran la cantidad de comentarios que me llegan. Ustedes no saben. Nunca les digo, hoy se los voy a decir. Mentirosos, ladrones, no engañen. No todas las veces. Y yo digo: ¿a quién estoy robando? Yo no le estoy robando a nadie, no estoy engañando a nadie. Estoy diciendo lo que Dios me dice que le transmita al pueblo. Cuando colocamos las reflexiones diarias, yo no me pongo, mire, si yo me pusiera a pelear, a contender con ellos, porque eso busca las redes sociales, con contienda, o sea, si le dicen contéstele, no me pongo a eso, yo no me pongo a eso, amado. Simplemente los bloqueo, punto. Ya, quedaron bloqueados, punto. Cierro ese comentario y listos. Pero una de las cosas que buscan las redes sociales es que la gente comience a contender,
a pelear el uno con el otro, a refutar, a descreditar al uno y al otro, y a hablar del uno y hablar del otro. Lo tercero que hacen las redes sociales, ¿saben qué es? Es provocar algo que se llama la agenda de Baal. Promueven la agenda de Baal. ¿Qué es la agenda de Baal? ¿Saben cuál es la agenda de Baal? Eso es lo que más está moviendo hoy en día. La agenda de Baal es que a lo bueno lo llaman ¿qué? Malo, y a lo malo lo llaman bueno. Si notan que eso es uno de los modus operandi de las redes sociales. Miren, todo lo que sea bueno, mire, hay cosas que yo tengo que mirar qué título le pongo, porque cuando le pongo un nombre y hablo Dios, ese ya está ahí bloqueado. Cuando yo digo Dios va a hacer cosas grandes contigo, entonces ahí ya ese es un mensaje que está ahí. Pero cuando uno ve cosas del mundo y cosas que son de homosexualismo, de violaciones, de abortos y una cantidad de cosas, porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Las redes están bloqueando todo lo que tenga que ver con Dios, ya lo están bloqueando. Y uno debe entender eso. Entonces, estamos en una matriz donde uno tiene que mirar cómo opera. Ahora, quiero decir lo siguiente. Nosotros no podemos regirnos por lo que digan las redes sociales. Porque, ¿qué hicieron las redes sociales? Buscaron juntar a todos y que todos estén dentro de esa matriz para poderlos manipular como quieren. Y la gente los jóvenes están metidos en esas redes sociales, ocupando una cantidad de tiempo, abundando una cantidad de tiempo. Ya les dije la semana pasada cuál era la intención del CEO de Netflix. Ya les ocupé el tiempo libre a la gente, ahora les quiero ocupar el sueño. El tiempo que tenían para dormir se lo quiero ocupar con series, y voy a sacar series para que la gente no duerma. Y la gente abunda en cosas, exagera en cosas. Para ver televisión son exagerados para ver televisión. Mire, se ven series completas, series de 27, 30, 40, 50 capítulos o más, se los ven en 2 días. Hasta que quedan con medio viscos ya. Viendo, o sea, son exagerados para ver televisión, para estar ahí con los celulares, exagerados, horas ahí en los dispositivos. Y yo digo, si así de exagerados fuéramos para buscar de Dios, para orar, para meternos con Dios, como estos hombres y mujeres de Dios que andaban 40 días, 40 noches, ahí metidos con Dios, metidos en cuevas buscando de Dios, nuestra vida sería diferente. Y nosotros queremos la unción de esos hombres, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos use y que queremos impactar y ser como Pedro, que pasaba y la sombra sanaba a los enfermos, y hablarle y que la gente saliera, los endemoniados salieran, que los demonios salieran corriendo y lo demás. Queremos ese poder de Dios en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio. Gedeón, un hombre de Dios que supo batallar, que supo encarar las cosas, que no le tuvo temor a nadie, que tuvo que enfrentar su propia vida, su propia autoestima y decir, dejo eso y le creo a Dios. Vienen enemigos, vienen familiares en contra mío, no me importa, le creo a Dios. Hay gente, enemigos invisibles, no me importa, simplemente le voy a creer a Dios. Y Dios lo utilizó de una gran manera. ¿Quiere ser utilizado? ¿Quiere ser recubierto? ¿Quiere ser revestido del poder de Dios? Pide al Señor, Señor, ayúdame a ser exagerado buscando de ti. Quiero tener tiempos contigo. Quiero caminar bajo la unción tuya. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, queremos, Señor, ese poder genuino. Queremos, Dios, que tú puedas hacer algo especial y sobrenatural, Señor, en esta iglesia. Esta palabra no vino a nosotros por casualidad. Esto no es algo que alguien nos dijo que predicásemos. Es algo que tú has colocado, Señor, y has traído a nuestra vida. Por lo tanto, creemos, Señor, que esta palabra, Dios, viene de ti. Y por cuanto viene de ti, Señor, sé que hay un gran sentido. Hoy tú nos estás hablando de algo que es muy importante y trascendente en nuestra vida, Dios. Y es entender que lo más importante, lo que más tenemos que perseguir, lo que más tenemos que anhelar, lo que más tenemos que buscar es la unción tuya, Señor, es tu presencia. Señor, sabemos, como tú nos has enseñado hoy,
que tenemos que batallar, que tenemos que guerrear, que tenemos que enfrentar enemigos, que el primer enemigo está dentro de nosotros. Y hoy tú no puedes salir igual, escúchame esto. Tú tienes que ser como aquel Jacob que enfrentó al ángel, dice que enfrentó al ángel del Señor, lo vio a Dios cara a cara y dijo: Señor, de aquí yo no me voy sin tu bendición. Tú tienes que decirle hoy, yo tengo que decirle hoy al Señor: yo no quiero salir de este lugar sin tu bendición, Dios amado. Hoy en el nombre de Jesús quiero tomar esta palabra, Señor. Quiero tomar este testimonio de este hombre llamado Gedeón, porque yo creo que el mismo Dios que operó en Gedeón es el mismo Dios que opera con nosotros, que opera en mi vida y que opera en la vida de mis hermanos. Y si tú nos estás hablando, Señor, que este hombre caminaba con la unción y convocaba multitudes, las multitudes llegaban, Señor, era un hombre de autoridad, también puede suceder esto en este tiempo, en este lugar, Señor. Pero para eso entendemos, Dios, que hay que batallar, y la primera batalla es en nuestro interior. Y si tú sabes que hay cosas que están en tu mente ahora mismo, si tú sabes que hay cosas que has venido batallando, que tú piensas que tú no eres la llamada, que tú no eres el llamado, que tú no eres el calificado, que tú no sirves, que tú eres muy tímido, que tú ya estás muy viejo, que tú no sirves para esto, que tú estás completamente descalificado, hoy tú tienes que creer esta palabra que Dios está diciendo. Que tú eres aquel hombre, aquella mujer esforzada y valiente, y que Dios tiene un propósito y un plan contigo en este tiempo, con tu vida. Y que si Dios le ha permitido que tú estés en esta tierra hasta el día de hoy, es porque Él todavía tiene un plan contigo, y que el lugar donde Dios te ha colocado es porque hay un epicentro donde tú te vas a mover de una forma especial. Y como aquel hombre que en un momento era un endemoniado y que vivía en un sepulcro y que estaba encadenado, pero que después iba y predicaba en Decápolis, así va a pasar en tu vida. No importa lo que haya sucedido, eso es parte del pasado, pero que si tú te vuelves a Dios, que si tú te arrepientes, que si tú entregas tu vida al Señor de corazón, Dios borra todo tu pasado. Hoy tú puedes ser aquella persona rebelde, aquella persona obstinada, aquella persona terca, aquella persona dura, aquella persona que tal vez las cosas de Dios hay por los laditos, a medias. Dile: Señor, perdóname, porque tal vez no te he creído de corazón, porque tal vez no he entregado mi vida sinceramente a ti, Señor, y yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas algo especial, pero Señor, pienso que yo no soy el calificado, porque tengo temores, porque tengo inseguridades, porque tengo limitaciones, porque tal vez alguien me marcó mi vida en algún momento de mi vida, porque tal vez yo, por esa experiencia que tuve, por ese fracaso que tuve, por esos errores que cometí, por esos pecados, pensé que ya tú no me ibas a utilizar, que yo ya no servía. Pero hoy tú me estás hablando, Señor, y me estás diciendo que tú hoy quieres estar conmigo, y yo quiero aceptar esa compañía. Yo quiero pararme contigo de aquí en adelante, Señor, de frente con todo lo que venga. Todos los problemas y todas las situaciones, todas las adversidades, todo lo que se quiera avecinar, Señor, quiero estar seguro que si yo estoy contigo, Señor, podré vencer, podré conquistar, podré avanzar. Pero también entiendo, Señor, que tengo unos enemigos a mi alrededor. Pero Dios, no me voy a dejar desencasillar, no me voy a dejar sacar por ellos. He creído en ti, Señor. Hace un tiempo he comenzado la carrera contigo, Señor, y la voy a terminar. Y así como dijo Abraham, salieron para Canaán y a Canaán llegaron. He salido contigo, Señor. He comenzado esta carrera y un día la terminaré en el cielo contigo, Señor. No permitiré que nadie me desajuste, que nadie me desestabilice, que nadie me desacomode. Voy a caminar firme contigo, Señor. Y que si los demás se oponen, los demás quieren estar en contra mía, allá ellos. Yo simplemente sé que un día me tendré que presentar delante de ti, Señor, y no tendré ninguna excusa. Pero Dios, también entiendo que hay una batalla en lo invisible. Por eso tengo que estar tomado de tu mano, Señor, porque habrá detractores, porque habrá personas envidiosas, porque querrán venir robadores de sueño, porque vendrá mucha gente que tal vez yo no la veo, Señor, pero que quiere maquinar, que quiere hablar contra mí, que quiere levantar cosas contra mí, pero no me voy a dejar detener por ellos, Señor. Simplemente voy a creer que tú estás conmigo y que esos enemigos invisibles, simplemente como hizo este hombre, le corto la cabeza, los derribo, Señor, y los pongo a tus pies, porque creo que primero te obedezco a ti antes que a los hombres, Señor. Dios, esta iglesia va a pasar algo, Señor, a partir de hoy.
Va a suceder algo, porque la gente va a comenzar a ver que aquí hay una unción especial. Pero la unción no es por un hombre, la unción no es por un lugar, la unción no es por un local. La unción es porque cada persona de los que estamos acá vamos a ser como esos tizones que vamos a impactar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra transformación, a través de nuestros cambios, Señor. Vamos a tocar vidas y la gente va a querer correr a venir a encontrarse contigo, Señor, porque tú vas a usar a cada persona de este lugar, a cada oyente, Señor. Tú lo vas a utilizar, porque ellos a partir de ahora, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que no serán los mismos, que la presencia tuya irá con ellos, que tú los vas a revestir, que el poder tuyo, Señor, está con ellos, y donde ellos vayan, Señor, donde ellos se muevan, verán la gloria tuya, Señor. Porque aquellos que tal vez estaban pasando por situaciones difíciles, aquellos que estaban tal vez tibios espiritualmente, Señor, van a buscar de ti, Señor, van a llenarse de tu Espíritu Santo, Dios, y eso va a marcar la diferencia para la gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, y el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ese Dios que estuvo con Gedeón es el mismo Dios que está con nosotros. El cielo y la tierra pasará y tu palabra no pasará. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.